buenas noches y bienvenidos a este programa especial del Espejo, directamente desde Budapest, la capital de Hungría, donde se está recordando que hace exactamente 60 años, en esta misma ciudad, la juventud húngara se rebeló contra la represión del comunismo y que esa represión se manifestó de la peor manera. Fue reprimida con los tanques soviéticos que invadieron el país y que acabaron con esas esperanzas de libertad a sangre y fuego. Es un tema que para nosotros los cubanos tiene una lamentable actualidad. Así que vamos a ver todo lo que se recuerda, todo lo que se habla del presente y también cuánto se ha transformado este país desde que no existe el comunismo aquí. Bienvenidos al Espejo directamente desde Budapest. El pueblo húngaro salió masivamente a las calles a recordar la rebelión de 1956 contra la dictadura comunista y a honrar a los miles que murieron durante la invasión soviética hace ahora exactamente 60 años. El gobierno de Hungría decidió que en representación de Cuba estuviera la oposición democrática y no el régimen castrista e invitó al doctor Oscar Elias Bisset, a quien La Habana no le permitió salir. Y en su nombre, el doctor Marcel Felipe de Inspira América estuvo en la tribuna de honor. ¿Qué mensaje has traído tú al primer ministro húngaro? Bueno, primero que todo, un mensaje de gratitud por su solidaridad con nuestra causa, con el doctor Oscar Elias Bisset, por su apoyo incondicional que siempre ha dado a la embajada húngara y el pueblo húngaro. Y sobre todo un mensaje de solidaridad y cooperación hacia futuro, de ver cómo podemos aprender de ellos. Una cosa muy importante que nos han dicho todos acá es, en este momento que estamos buscando hacer una transición, es importante hacer el cambio completo, no pasos pequeños, no vayamos por una transición mediatizada, sino tenemos que hacer una cuestión de entero, un cambio completo desde el principio. 2.500 jóvenes murieron durante la invasión soviética, 3.000 durante la represión que se produjo inmediatamente después, hubo miles de heridos, 200.000 tuvieron que irse del país. Esta ceremonia recuerda esos momentos dramáticos en la historia de Hungría. Recordemos que Hungría fue ocupada por los comunistas soviéticos y antes también por la Alemania nazi, es decir, que ha sido víctima de los dos totalitarismos. Este museo es conocido como la Casa del Horror y fue sede de la policía política comunista, pero también centro de tortura nazi. Y esta pared tiene las fotografías de las víctimas de ambos sistemas, equipara al nazismo con el comunismo en igual categoría de horror. Este concepto es lo más fascinante que veo en este museo, tienes toda la razón, porque no solamente vemos los dos uniformes de las dos dictaduras, que cambian de uniforme pero siguen siendo dictaduras, sino que los mismos seres humanos que estaban haciendo la represión bajo la dictadura nazi, se vuelven los agentes de represión bajo la dictadura comunista, dejando saber que no se trata de ideología. Por eso está interesante eso. Cambió el uniforme de nazi para comunista, pero la represión y el horror no cambió. Y aquí en esta pantalla vemos esa representación de que están cambiando. Antes eran nazis, represores nazis, húngaros represores nazis, y cambiaron el uniforme y se convirtieron en represores comunistas, ¿no? En este museo conocido como la Casa del Horror, estamos en una parte que representa, recordemos que esto fue una casa de interrogatorios nazi y después también comunista, donde estaban las celdas. De alguna manera, toda esta parte abovedada, aquí estamos viendo la selva, toda esta parte abovedada del techo, mira, por ejemplo, todo esto es casi idéntico a la cabaña, ¿no? Que hasta hace muy poco y el Morro funcionaron como cárceles en Cuba. Estamos aquí con el doctor Marcel Felipe. ¿Qué cosa es esto? Sí, esto es muy parecido a las gavetas que tenían en la celda. Tú puedes entrar, disculpa, es más, mira, parece un poco teatral. Acá. O sea, y esto aquí están las paredes. Cuando se cierra, no hay más campo. Cuando eso se cierra, ahí puedes estar días y días y días de castigo. Uno de los recuentos que hacen los presos políticos cubanos, que tenían una celda muy parecida a esta, si acaso un poquitico más profunda, pero metían a 3 presos. Uno pegado con todo su cuerpo pegado al otro preso en la misma En la cabaña había algo peor. Eso mismo, pero enterrado en el piso. O sea, tú estabas ahí, estaba ahí desde la época colonial
la lástima es que se siguió usando durante el siglo XX. Yo recuerdo que ustedes en la universidad, cuando eran estudiantes, hicieron una representación una réplica de las cárceles. De este tipo de celdas narradas por las víctimas. Aquí las estamos viendo en persona, estamos viendo incluso, podemos entrar acá si nos... Porras, mira, aquí estamos hablando de fotografías, testimonios de la época. Y de las personas que ocuparon esta celda en particular. ¿No? Y también de represores, de personas que fueron fusiladas, de gente que jugó un papel fundamental en el año 1956 cuando la rebelión. Aquí vemos también, por ejemplo, las camas, ¿no? Quiero decirte que este es el tamaño más o menos de una celda en Villa Marista. En Villa Marista lo que pasa es que están colgadas de la pared, unas encima de la otra, ¿no? Y las literas en las cárceles cubanas a veces son de 3 y completos y... bueno, aquí no veo el famoso polaquito o el baño donde hacer las necesidades, aquí ni siquiera se ve. Y esto, tú ves que se abre aquí. Igualito en Villa Marista, incluso más estrecho. Es la única manera, cuando te van a dar la comida o te van a dar algo, te lo dan a través del boquete, en algunos lados conocido como el boquete, si te van a hablar, te hablan por aquí. Es una sensación de claustrofobia absoluta. ¿Tú estuviste en una celda? Estuve en Villa Marista, en la cabaña. Sí, sí. Estas se parecen mucho a las de Villa Marista y algunas celdas del Combinado del Este también, que son, porque hay celdas colectivas mucho más grandes y las hay pequeñas. La diferencia, te voy a decir, mira, si quieres aquí, en el Combinado del Este, una celda de este tamaño, en vez de tener un solo prisionero, si quieres venir hasta acá, Porra, en el Combinado del Este, una celda aproximadamente de este tamaño, en vez de un solo prisionero tenía 6. Litera de 3 aquí, litera de 3 acá. 6 personas, eso es hacinamiento absoluto. Pues Miami está llena de prisioneros políticos que te pueden dar testimonio de que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Es para muchos cubanos, si vienen aquí, como regresar a un momento de horror de su historia. Bueno, y este cuarto, para quienes han vivido los totalitarismos, es de un recuerdo seguro espantoso, porque esto es un cuarto de interrogatorio, bien sencillo, ¿no? La famosa luz que, bueno, las paredes derruidas que uno ha visto en las películas, ¿no? Aquí es donde se sienta el prisionero para ser interrogado. Aquí estamos hablando de instrumentos de tortura de carácter electrónico, etcétera. Cada lugar tiene su propia historia. El teléfono, me imagino, para llamar si has confesado o no has confesado. Pero te repito que esos techos abovedados, mira, estos techos en forma de bóveda, son los techos de la cabaña. Una de las características de este museo es que está lleno de visuales cinematográficos para recordarle a las personas que estos son hechos reales y son escenarios naturales de hechos que ocurrieron y del cual hay testimonio fílmico, que no se están inventando nada, ¿no? Está lleno de imágenes de épocas. Una de las cosas interesantes de este pasillo en particular, este es el pasillo de los victimarios, o sea, de los opresores, los abusadores del poder. Ah, estos no son víctimas. Estos no son víctimas. Estos son victimarios. Estos son victimarios. Un proyecto muy parecido al que estamos haciendo en Miami. De Cuba Represión ID. Cuba Represión ID. Una cosa interesantísima, un proyecto de suma importancia, porque es importante grabar para la historia quiénes fueron los opresores, para que las personas sepan que no pueden hacer este tipo de cosas y escapar la justicia. Y además que todos estos sistemas, sin esos cómplices, sin estos represores, los sistemas no funcionan. No funcionan. Ellos son la punta de lanza de estas dictaduras. Esto que estamos viendo aquí son expedientes seguidos contra personas consideradas desafectas, lo mismo que en Cuba, y por este pequeño espacio se puede ver pues un cuarto de interrogatorio, ¿no? Que refleja un tanto la claustrofobia y la paranoia que da saberse expedientado por un régimen como este, ya sea el nazi o el comunista, ¿no? Y aquí cada lugar ha tenido su característica. Aquí en Hungría se ahorcaron a varios líderes de la época anterior, previo a la gran revolución estudiantil y anticomunista de 1956. Uno de los propios líderes del partido fue ahorcado. Sí. Así que... Y a muchas personas, no solamente los líderes, tenían ese honor. Era una gran cantidad de personas que morían de una de las formas más espeluznantes. Me imagino un ser humano
caminando y tomando su posición ahí en ese lugar. No, y yo he leído de testimonios, por ejemplo, de personas, ¿viste el cuarto del interrogatorio? Que te interrogaban en presencia del patíbulo. Totalmente. No tenían que decirte lo que iban a hacer contigo. Entonces, por eso es que tú veías esas autoconfesiones típicas del mundo comunista. A veces no tenían necesidad de enseñar la soga, ¿no? Porque totalmente, usan todo tipo de de lo que eran capaces. Este es un museo extraordinario en ese sentido porque equipara el nazismo con el comunismo. Con el comunismo. Es como debe ser. Los dos son movimientos de izquierda, es otra cosa. El nacionalsocialismo es el nazismo. Totalmente. Pero siempre se escucha y se sabe, y está bien documentado, de la mancha negra que ha presentado el fascismo. Pero todavía se le da mucha cuerda, la parte comunista se le da demasiada ventaja en el narrativo, cuando en realidad no es nada diferente. A mis espaldas está el edificio del Parlamento de Hungría, símbolo de la democracia actual. Pero más adelante vamos a conocer el Parque de las Estatuas, parte del pasado de este país que lamentablemente para Cuba sigue siendo presente.